capítulo 7, versículo 51. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís, dice, siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaste. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Primeramente, gracias, Señor, por la salvación que tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has sacado, Señor, de la idolatría, Padre. Gracias, Señor, porque hemos conocido que tu camino, Señor, es mucho mejor que cualquier otro camino, Señor. Padre, te damos gracias por esa palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Padre, y que tú nos dices en ella que la escudriñemos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes control sobre el sermón de esta noche, Señor. Que tú seas, Señor, trayendo palabra a nuestros corazones, Señor, por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermano, tome su asiento en esta noche. Aquellos que han estado aquí los viernes, hemos estado viendo, hermanos, acerca de la vida de Esteban. Hemos estado estudiando acerca de su vida, acerca de su ministerio. Hemos estado estudiando acerca de su arresto. También cómo es que estos hombres que no podían resistir a Esteban porque el Espíritu de Dios estaba con él, estos hombres deciden arrestarlo y lo llevan al concilio, al Sanedrín. Van estos hombres, traen unos testigos falsos y hacen una acusación a este hombre. Y todo el capítulo 7, hermanos, hemos venido hablando de la defensa o de la respuesta de Esteban a estas acusaciones que le habían impuesto a él. Entonces, este hombre, dice la Biblia, que era lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Desde que fue elegido, hermano, como uno de los 7, este hombre era lleno del Espíritu Santo y fue confrontado en el capítulo 7, bueno, de hecho en el capítulo 6, versículo 8 en adelante, es confrontado por estos hombres, por los mejores estudiados de aquel tiempo. Había hombres de Alejandría, de lugares lejanos que vinieron, y aún así estos hombres no podían contra Esteban, hermanos. Pero era porque él tenía la sabiduría de Dios, él tenía el mismo Espíritu del Señor con él, y nadie puede contra el Espíritu Santo, hermanos. Entonces ellos lo arrestan y lo llevan al Sanedrín. En el capítulo 7, el sumo sacerdote le da la oportunidad a este hombre, a Esteban, hermanos, que responda a la acusación, o a las acusaciones más bien que se le estaban dando a Esteban. Y este hombre se para delante del Sanedrín, delante del concilio, y empieza a hablar. Quisiera compartir con ustedes un poquito de lo que él habló como introducción, hermanos, porque vamos a estar terminando con la vida de Esteban y a la misma vez vamos a estar terminando con todo lo que abarcaba en aquel tiempo en cuanto al evangelio en el área de Jerusalén. Entonces,
Hemos estado viendo el capítulo 7, vimos la respuesta de Esteban, ¿verdad?, a estas acusaciones. Él usa a Abraham como introducción, empieza a hablar del llamado de Abraham, cómo es que Dios lo llama. Después va a hablar acerca de José. Y él va dando su respuesta, hermano, con unos elementos de tipo bosquejo. Habla de José, habla de Moisés, porque lo estaban acusando a él, ¿verdad?, que hablaba en contra de Moisés. Lo estaban acusando que hablaba en contra de la ley. Esteban responde a esas acusaciones y les recuerda que sus antepasados habían rechazado aún a estos hombres, y les habla de que ellos también rechazaron, los antepasados rechazaron la ley. Les habla acerca del templo, porque estos hombres también lo estaban acusando de hablar en contra del lugar santo que era el templo. Y llega a su conclusión Esteban, hermanos, y llega a su proposición de lo que él quiere decir o quiere usar como respuesta. Les dice: ustedes básicamente son igual que ellos. Y esto causó una furia en estos hombres, hermanos, pero lo vamos a estar viendo en esta noche. Vaya conmigo al versículo 51. Versículo 51 del capítulo 7. Dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también vosotros. En toda esta respuesta, hermanos, Esteban quiere llegar a esta proposición que él hace. Esteban va a elegir, o elige más bien cuidadosamente, hermanos, qué es lo que va a decir a estos miembros de Sanedrín. ¿Sí? Y él opta por esta expresión, le dice duros de cerviz. Y esto lo encontramos, hermanos, en Éxodo 33:3. Dice: subí a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiría en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Ellos tuvieron, o no tuvieron más bien, hermanos, dificultad, estos hombres, los hombres que estaban enfrente de Esteban, aquellos hombres que lo estaban escuchando, no tuvieron dificultad en entender esta frase, ¿ya?, y ubicarla en este contexto histórico del cual él les habla en su respuesta. Esta expresión, hermano, tiene su origen en el mundo campesino, ¿sí?, de aquellos días cuando los caballos o los bueyes no se dejaban o se rehusaban, hermanos, a ponerse el yugo que sus amos querían ponerle. A eso se refería. Y ellos entienden perfectamente bien esta expresión. Esta expresión también, hermanos, es sinónimo de desobediencia. Estos líderes religiosos estaban actuando igual que sus antepasados, siendo rebeldes al mensaje de Dios. Pero no solamente eran rebeldes, hermano, o desobedientes, sino que agrega aquí en este versículo que eran incircuncisos de corazón y de oídos. Este pueblo, hermano, de Israel era orgulloso, pues, en cuanto a la circuncisión, porque eso era lo que los separaba al pueblo de los gentiles, la circuncisión. Pero Esteban les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes son iguales a los gentiles. ¿Por qué? Porque han rechazado a Jesús, han rechazado al mensajero de Dios. Son incircuncisos de corazón, porque no aceptan el evangelio del Señor. Y eso les está diciendo aquí. Y usa dos frases, hermanos, duros de cerviz, que está en Éxodo, y como incircuncisos de corazón y de oídos. Estas dos frases están en Deuteronomio 10:16, y si las recuerda esa frase, dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aún en nuestros días, hermanos, hay gente que endurece su corazón al mensaje del Señor, a la palabra de Dios. Entonces, eso va a seguir. La desobediencia va a seguir. Amén. El orgullo va a seguir. Tal vez algunos de nosotros que hemos salido, hermano, de la idolatría, de ciertas doctrinas, venimos al Señor y tal vez estamos todavía en ese, como que no nos acomodamos muy bien, como que ese yugo de la palabra, de la doctrina sana, hermanos, en nuestros corazones, como que nos cala a veces. Pero ¿sabe qué? Dios nos quiere enseñar algo, Dios nos quiere moldear. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante, amén,
con una vida cristiana plena de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, no solamente estos hombres eran desobedientes y orgullosos, hermanos, sino también dice que resistían al Espíritu Santo. Y todo lo que Esteban les está hablando hasta aquí está en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 63:10. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces, ellos ya habían rechazado, hermanos, el mensaje del Padre. ¿Por qué? Porque envía el Señor a quien, a Juan, ¿verdad? Envía para dar testimonio de Jesús. Este fue el primer testimonio, hermanos, del Señor para el pueblo de Israel. Mandó a Juan porque dice en Juan, en el capítulo 1 dice que vino al mundo enviado por el Señor como testigo. Dice para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Entonces rechazan al Padre. Viene el Hijo a la tierra, rechazan al Hijo, hermanos. Cuando le piden a Pilato, hermanos, que crucifique a Jesús, rechazan el mensaje del Señor Jesucristo, el segundo testimonio. Y ahora Esteban les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están rechazando también al Espíritu Santo. Y ellos lo rechazan, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante que al rechazar este mensaje, hermanos, ellos rechazan el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que matan a Esteban de una forma muy cruel. Bueno, tal vez para nosotros, pero para ellos era la forma de hacerlo. Amén. Entonces, ahora Esteban, hermanos, está hablando aquí a los judíos y dice, ustedes, a estos líderes judíos, y les dice, ustedes están rechazando al Espíritu Santo. Jesús dijo, hermanos, que la blasfemia o el rechazo contra el Espíritu Santo no iba a ser ¿qué? Perdonada. ¿Dónde dice? Vaya conmigo a Mateo 12:31. Mateo 12:31 dice, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Versículo 32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, que dice, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Estos hombres, hermanos, estaban muy orgullosos de lo que era la ley, ¿verdad? De lo que era el templo. Pero sabe que la historia dice que este templo fue destruido, hermano, por Tito y sus ejércitos romanos. Entonces, destruyeron el Jerusalén, destruyeron el templo, hermanos. Esteban agrega aquí en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, o sea, la del Mesías, del cual ahora vosotros os hacéis entregadores y asesinos. Y aquí Esteban les trae a la mente, hermano, aquellos profetas, Urías, Jeremías, Isaías, ¿verdad? Zacarías, no el que escribió el libro, sino el hijo de un sacerdote. El punto central aquí de Esteban, hermanos, era que como había hecho la historia de Israel, así mismo ellos estaban haciendo en ese tiempo. Dios les dio la ley, pero ¿qué hicieron ellos? No la guardaron, no la obedecieron. Porque en el versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no ¿qué? No la guardaste. Aunque esto les estaba enfureciendo, por sí ya estaban enojados, hermanos. Pero todo lo que está diciendo Esteban aquí va a llegar a un punto donde estos hombres van a explotar de ira. Entonces, aunque esto ofende a esos hombres, el mensaje de Esteban era la verdad. Él estaba predicando la verdad. Él estaba enseñando el evangelio, la verdad, hermano. Y aún en nuestros días, nuestro trabajo es, aquellos que enseñamos, aquellos que damos clases, es enseñar, es predicar la palabra del Señor, la palabra de verdad. Entonces aquí estos hombres se enojan primero porque Dios no hace excepción de lugares. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. ¿Cuántos saben que Dios está en su casa? ¿Cuántos saben que Dios está en tu trabajo? Entonces Dios está en todo lugar, pero estos hombres limitaban a Dios simplemente a las cuatro paredes.
Y a veces, hermanos, aquellos que vienen al cristianismo, hay ciertas personas que vienen al cristianismo y quieren seguir con esa línea de que Dios está dentro de cuatro paredes. Pero ¿sabe qué? Dios está en todo lugar. Porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Aunque el templo era un regalo maravilloso de Dios, hermanos, era incorrecto para ellos, o era incorrecto sobreenfatizarlo, hermanos, como el templo de Dios. Número dos, Israel en aquel tiempo era culpable de lo que había sido culpable antes. ¿De qué? De rechazar a los mensajeros de Dios. Jesús dijo, hermano, en Mateo 9:17, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. A través de Esteban, hermanos, el Espíritu Santo mostró cómo las viejas tradiciones del judaísmo no podían contener ese nuevo vino que era el mensaje de Jesús. A veces las tradiciones, hermano, no dejan que sigamos nosotros al Señor con toda plenitud. A veces tal vez queremos vivir en ciertas tradiciones que se nos inculcan o se nos inculcaron de niños, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ha llamado, hermanos, a ser unas nuevas criaturas, ¿verdad? En el Señor. Dios usó este martirio que va a tener Esteban, hermano, para esparcir la iglesia a todo el mundo. ¿Dónde fue donde les dijo el Señor que fuesen testigos primero? Jerusalén, ¿verdad? Después, ¿dónde? En Samaria. Estamos en esa transición, hermanos, entre Jerusalén y Samaria. Después de la muerte de Esteban, va a cambiar el enfoque del mensaje, no en Jerusalén, sino en Samaria. Nadie, hermanos, escuche bien, nadie va a impedir que el evangelio se expanda. Nadie va a impedir que el evangelio se siga predicando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya se los había dicho a ellos. Y cuando el Señor dice algo, hermanos, eso es suficiente. No hay de otra. La idea atrás de este pensamiento del templo, hermano, de ellos decían, bueno, tú vienes a mí, ¿verdad? Para salvación. O sea que la gente iba al templo como un tipo de, en el pensamiento de ellos, como un tipo para ser salvos. Pero a través de la iglesia, hermano, Dios va a mostrarle que Él viene a nosotros, incluyendo a los gentiles, incluyendo a nosotros. Dios nos alcanzó a nosotros, hermanos, por medio, escuche bien, Dios nos alcanzó a nosotros por medio del testimonio de Esteban. Porque después de esto se va a expandir el evangelio, hermanos, a todo lugar. Y eso es una bendición, que hasta el día de hoy el evangelio se sigue predicando y que no hay hombre, no hay ser humano que va a parar a Dios en hacer esto, hermano, de que se predique el evangelio del Señor. Ya vimos la causa de su enojo, ahora veamos la causa de su muerte. Esos hombres estaban enojados. Le dicen, hey, así como tus padres, así como nuestros padres, también ustedes. Lo mismo que hicieron ellos, lo están haciendo ustedes. Entonces estos hombres ya estaban enojados hasta aquí. Y hay una reacción de parte de ellos, hermanos. No solamente se enojan, sino también se sienten ofendidos por escuchar la verdad. Hay mucha gente que se ofende por escuchar la verdad, ¿verdad? Cuando el ser humano, hermano, es confrontado con la verdad, duele. ¿Sabe por qué? Porque nos pega donde más nos duele. ¿Dónde? En el orgullo. Pero eso es precisamente, hermano, lo que el Señor quiere hacer en nosotros, moldear, que con la verdad nuestro corazón, todo nuestro ser vaya siendo moldeado a su voluntad. Amén. Veamos esto, hermano, más adelante en el versículo 54. Dice, al oír esto, ¿se sintieron qué?
profundamente ofendidos. La Reina Valera dice que se enfurecían ¿en dónde? En sus corazones y crujían los dientes contra él. Wow, qué tremendo. Que primero lo ven, observan a Esteban, hermano, lo están escuchando su sermón o su defensa o su respuesta a las acusaciones, lo están escuchando, pero cuando llega Esteban y les dice, ¿saben qué? Ustedes son iguales que ellos se enojan y se enfurecen. Dice, el mensaje de Esteban les llegó a los líderes, hermanos, porque recordemos que estaban enfrente de él todos los líderes, todos los del Sanedrín. Pero en vez de arrepentirse por escuchar la verdad, ellos optaron, hermano, por el rechazo y más adelante el asesinato. Cuando se nos presenta el Evangelio de Jesús, cuando viene alguien y nos habla acerca del Evangelio del Señor, tenemos dos opciones. O la persona tiene dos opciones. Una es rechazarlo y la otra es aceptarlo. Estos hombres, hermanos, anteriormente ya habían querido matar a los apóstoles. Si hemos leído Hechos, vaya conmigo a Hechos 5:33. Dice, cuando ellos, o sea, los líderes principales oyeron esto, se sintieron ¿qué? Profundamente ofendidos. Otra vez esa palabra. ¿Y querían qué? Matarlos. O sea, los apóstoles, estos hombres se sintieron ofendidos y querían matar a los apóstoles. Pero había un hombre, hermano, que se llama Gamaliel, interviene y los deja ir, aunque sí los azotaron los discípulos, ¿verdad? Y le decían, ya no sigan hablando. Pero ellos no estaban, hermanos, con miedo. Ellos no estaban escuchando al ser humano. Ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Ellos estaban escuchando a lo que el Señor les había dicho en el capítulo 1, versículo 8, que vayan y sean testigos en Jerusalén primero y después en Samaria. El concilio estaba enojado, estaba furioso, porque este mensaje de Esteban, hermano, había dado así que en el blanco. Amén. ¿Cuántos les gustan las flechas? ¿O cuántos saben en cuanto a lo que me refiero cuando digo que le dan al blanco? O sea que aquí Esteban les pegó, ahora sí que en el bullseye. Ahí mero donde más les dolía a estos hombres, ahí mero les pegó. Y lo hizo todo, hermanos, ¿sabe con qué? Y no es que agarró la Biblia, hermanos, y que les pegó, no. Fue con lo que dice la Biblia. Entonces estos hombres estaban enojados. No podían descartar ni tampoco ignorar lo que Esteban les estaba diciendo, hermano. Y es asombroso pensar que esta respuesta o la reacción de estos hombres más bien a esta respuesta, porque dice que crujían los dientes. Amén. Tremendo esto, hermanos. Unos hombres de élite, unos hombres de gran categoría en ese entonces, respetados por el pueblo, se enojan y ahora sí que sacan lo que ahora sí llevaban dentro, hermano. Porque ¿qué dice la Biblia? Crujían los dientes. Está tremendo esto, hermano. Aquí esta es una señal de ira, hermanos. Esto es como si un grupo de senadores, ¿verdad? Alguien está hablando y ellos se enojan y ellos empiezan a crujir los dientes, se enojan y quieren matar al que está ahí enfrente. Más o menos así era la escena ahí. Con ganas de hecho lo hacen más adelante. Pero sabe que David, hermano, ya había hecho referencia a este tipo de gente, ¿verdad? Si va conmigo al Salmo 35, versículo 15, dice, pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron, los agresores a quienes no conocía, se juntaron contra mí, dice, me despedazaban sin cesar, como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. Tremendo, hermano. Ya David ya había hablado de esto. Aquí vemos a David dando este cuadro de lo que sucedería más adelante, ¿verdad? Tanto con Jesús con Jesús primero y después con Esteban.
También esta idea de crujir de dientes, hermano. ¿Qué nos recuerda cuando escuchamos esta frase? ¿Verdad? Crujir de dientes nos recuerda que el infierno, ¿verdad? 7 veces, hermanos, 7 veces el Señor Jesús describe el infierno como un lugar de el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, 12. Pero los hijos del reino, dice, sean arrojados a las tinieblas que de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Estos hombres estaban enojados, estaban en una cólera tremenda, estaban con una ira tremenda, hermanos. Estos hombres prominentes, según ellos, exitosos, muy religiosos, pero estaban rechazando al mismo Dios. Y no se estaban relacionando con Él, sino que estaban rechazando a Dios y relacionándose con el infierno. Porque por eso es importante. Y les decía que una persona tiene 2 opciones cuando se le presenta el Evangelio. Una es aceptar al Señor. Otra es no aceptarlo, pero hay una consecuencia. Una vida en un lago de fuego. Donde dice la Biblia que habrá lloro y crujir de dientes. Estos hombres estaban, ahora sí que vienen demoniados ahí, ¿verdad? Pero sigamos adelante, hermano, porque es interesante ver lo que sucede después aquí con Esteban. Dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esteban, hermano, desde antes de ser llamado a servir como uno de los 7 servidores, hasta la muerte, él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lleno del Espíritu Santo. Dice, fijó los ojos ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra ¿de quién? De Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre de pie a la diestra de Dios. El hecho de que Esteban, hermanos, era lleno del Espíritu Santo, mostraba algunas cosas aquí. Número 1, aquí vemos la fuente de su valor. Él no tenía miedo de pararse y hablar de Jesús. Él no tenía miedo de pararse en aquellos hombres porque él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Vemos la fuente de su valor. Número 2, vemos la sabiduría que él tenía, porque anteriormente habíamos leído, hermanos, que estos hombres no podían con Esteban. Daban argumentos y no podían con él. Y número 3 es el poder que el Señor le dio para hablar de Jesús, para predicar. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Fijó los ojos en el cielo, hermanos. Y a Lucas le encanta esta frase. Lo vamos a ver a lo largo de su evangelio, a lo largo de Hechos. Vemos esta frase: puesto los ojos, fijó los ojos. Y la usa tanto en su evangelio como en el libro de Hechos. De hecho, si mal no recuerdo, son como 12, 13 veces que él la usa, ¿verdad? Esteban miró hacia arriba, hermanos, que era la forma judía de orar. Pero en vez de orar, dice aquí que vio la gloria de Dios. Tremendo. Esteban miró hacia arriba, pero en vez de orar, hermanos, Dios le permite o le permitió ver la gloria de Dios, ver su gloria. Qué tremendo esto. Dice, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más? A Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios. Hermanos, son pocos los hombres a los cuales Dios le permite ver la gloria, ver su gloria aquí en la Biblia. No sé qué aspecto vería Esteban. En una ocasión Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Esteban no lo está pidiendo aquí, hermano, pero Dios le concede en su gracia ver esto. Tremendo. Le permitió tener una visión celestial. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Para fortalecer en medio del sufrimiento. Dios nos fortalece en medio del sufrimiento. Cuando clamamos a Él, cuando venimos a Él, cuando clamamos su nombre, hermano, Dios nos fortalece. A veces andamos cansados, ya no queremos hacer nada, pero decimos, Señor, dame fuerzas. Y es cuando nos paramos y empezamos a confiar en el Señor y sabemos que Dios es el que nos da la fortaleza. Porque no son por mis fuerzas, amén, sino es por lo que Dios hace en mí. Y Dios estaba con Esteban, hermanos. Le permite tener esta visión. Pero dice aquí que a quién ve.
a Jesús. Tremendo, tremendo. Esto se va, me gozaba yo cuando estaba leyendo esto, hermanos. Porque después de su ascensión ya no hay apariciones del Señor a los hombres, pero aquí Esteban ve a Jesús y pone su nombre ahí, Jesús, y lo hace con un propósito. Ahorita lo vamos a ver. Dios le da esta gracia a Esteban y le concede una revelación, hermanos, y ver a Jesús a la diestra de Dios. Pero ¿sabe quién sería el próximo en ver a Jesús? Saulo de Tarso, que ahorita Lucas lo menciona aquí. Tremendo, tremendo. La versión en inglés de King James, hermano, lo traduce como standing, parado, de pie. Amén. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce también de pie. Dice que estaba de pie a la diestra de ¿quién? De Dios. Aquí Esteban, hermanos, está a punto de morir. Y él probablemente estaba pensando, bueno, si muero, no importa, porque Dios, voy a estar con el Señor. Puedo ver a Jesús de pie, es como un cuadro, hermano, de va a morir, pero el Señor lo está recibiendo, se está poniendo de pie para recibirlo. Qué tremendo esto. Esto nos debería de animar a nosotros. De animar, hermanos, cada día más. Que pase lo que pase, que si llega la muerte a nosotros, no importa, porque sabemos que vamos a estar con el Señor. Sabemos que vamos a estar con Él por una eternidad. Tremendo esto. De hecho, Pablo dice en 2 Corintios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. También dice en Filipenses 1:23, deseo morir para estar ¿con quién? Con mi Señor. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y aquí Esteban ve los cielos abiertos, ve al Señor puesto de pie. Entre todos los seguidores de Jesús, hermanos, Esteban fue el primer mártir. Jesús ya había dicho esto. Vaya conmigo a Mateo 10:32. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré de mi Padre que está en los cielos. Tal vez Jesús, hermanos, se para recibir a Esteban, porque hay unas similitudes, y ya lo hemos visto, unas similitudes en todo este asunto de lo que sucede con Esteban, hermanos, y lo que sucede con Jesús. Hay una similitud. Y aquí el Señor está como de una forma asegurando de que aunque fuera encontrado culpable por estos hombres y castigado tal vez, Él sería encontrado justo y galardonado en el cielo. Por eso a Esteban no le importaba, ¿verdad? Que si me van a matar, mátenme. No importa, porque sé que estaré mejor allá con el Señor. Esteban ha estado confesando a Cristo delante de los hombres. Y ahora ve al Señor, tal vez recibiéndolo a Él, parándose para recibirlo. Porque ahorita vamos a ver qué hacen estos hombres furiosos, llenos de cólera. Dice el versículo 56, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Primero les dice que ve a quién, a Jesús, ¿verdad? Jesús estaba de pie a la diestra de Dios. Ahora les dice que vio al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y esto es, hermano, lo que era así, lo que hace que exploten ellos para querer correr a Él y apedrearlo. Pero dice aquí que vio los cielos abiertos. Esta frase aparece por lo menos 3 veces, hermanos, y una de ellas está aquí en Hechos 7:56. La otra aparece cuando Jesucristo fue bautizado, allá en Mateo 13, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios dice que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces se abrieron los cielos, hermano, cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Sabe cuándo se volverán a abrir los cielos? Cuando Él aparezca por segunda vez en la revelación.
Dice Apocalipsis 19:11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Recuerdan cómo a Moisés lo rechazaron por primera vez? Lo aceptaron la segunda vez. Tanto José como Moisés también lo rechazan la primera vez, lo aceptan la segunda vez. Es interesante que los cielos se abren cuando Jesús comienza su ministerio, en su primera venida. Y es interesante notar también, hermano, que en su segunda venida los cielos van a ser abiertos de nuevo. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero ¿sabe qué? La iglesia is not going to be here anymore. Vamos a estar con el Señor. Aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, vamos a estar con Él. Dice, entonces veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Estos hombres, hermano, estos oyentes no habían ignorado esta afirmación mesiánica en el Antiguo Testamento. Es la única vez, de hecho, que Esteban o que un hombre hace esta referencia al Hijo del Hombre. Solamente el Señor Jesús, si usted agarra la Biblia y va a la concordancia, etcétera, lo que sea, se va a encontrar que solamente Jesús hace referencia a esta frase, el Hijo del Hombre. Pero aquí ve a Esteban, les dice, primero les dice, veo a Jesús parado. Veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Les está diciendo, Jesús es Dios. Aquel que ustedes rechazaron aquí en la tierra es el que está sentado allá, a la diestra del Señor, el Padre. El término Hijo del Hombre tiene dos usos en el Antiguo Testamento. Número uno, es una frase para referirse, hermanos, obviamente a una persona. Pero también el otro uso que tiene el Hijo del Hombre es identifica la divinidad. Y esto Daniel habló de esto, hermanos. Si va conmigo a Daniel 7:13. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, note aquí, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés, hermanos? ¿Verdad? Todos se entendían, cada uno se entendía su propia lengua. ¿Por qué? Porque ya había dicho, habían profetizado eso, hermanos. Dice, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y estos hombres que estaban enfrente de Esteban, estudiosos de la Biblia, la élite de aquel tiempo, hermanos, sabían y conocían este pasaje. Y por eso es que ellos van a reaccionar de una forma muy tremenda. Por lo tanto, esto que dice aquí Daniel, hermanos, tiene connotaciones tanto humanas como divinas. Amén. Sigamos con esto. Esteban les dice primero que ve a Jesús y después al Hijo del Hombre, confirmando, hermanos, así la divinidad de Jesús. Y esto fue lo que causa ahora sí que exploten estos hombres. Primero se enojan, les llegó acá y ahorita lo vamos a ver. Con la mente estaban furiosos, estaban descontentos. Pero con esta afirmación de Esteban, de que Jesús estaba de pie a la diestra del Padre, y que no solamente eso, sino que Jesús era el Hijo del Hombre, aquel del cual habló Daniel, y que ellos habían rechazado. Esto causa en ellos una gran cólera, hermanos. Vaya conmigo, veamos esto y vamos a entrar ahora sí en la ejecución de Esteban. Dice, entonces ellos, versículo 57, entonces ellos, ¿quiénes? Los que estaban escuchando a Esteban, ¿qué dice? Gritaron a gran voz. Gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Cuando Esteban declara que Jesús es aquel Hijo del Hombre, y que no solamente eso, sino que está sentado a la diestra de Dios, fue demasiado, hermanos, para ellos, que gritaron, dice, a una gran voz, o sea, todos juntos. El Sanedrín, aquellos hombres respetados, reaccionan violentamente, y no solamente violentamente, sino que todos juntos.
Cuando Jesús, hermanos, ante ese mismo grupo de hombres, declaró que se sentaría a la diestra de Dios, esa fue la misma reacción que tuvieron ellos. Y sellaron su muerte, la muerte de Jesús, como blasfemo. Vaya conmigo a Mateo 26, 64. Dice: Jesús le dijo. ¿Quién le dijo? Jesús. Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis ¿a quién? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, note aquí, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es un reo de muerte. El que el Señor dijese Hijo del hombre sentado a la diestra del poder. Amén. Anteriormente a Jesús lo querían matar. Lo mismo les dice Esteban, la misma reacción. Entonces ellos vieron, dice aquí, grandes voces, y no solamente gritan, hermanos, sino que también, ¿qué hacen? Se tapan los oídos. Ya no queremos escucharte, Esteban. Ya fue suficiente. Y ahora sí llegamos al colmo. Ya te escuchamos. Ya nos dijiste lo que nos ibas a decir. Pero con esto que nos acabas de decir, that's it. Qué tremendo, hermanos. Que estos fueron hombres mayores, algunos de ellos, la mayoría de ellos, distinguidos, que se estaban comportando así, como unos, tal vez como unos pandilleros, hermanos, que atacan a una persona sin piedad. Pero vamos a ver esto. La reacción del Sanedrín, del concilio, parece extrema, hermanos, pero este era típico de estos hombres: rechazar a los mensajeros de Dios. Amén. No solamente gritaban, sino que también se tapaban los oídos ante esta revelación, hermanos, que Dios les estaba poniendo ahí. Y esto es lo que se cumple lo que advirtió Jesús en Juan 16, 2 y 3. Dice: os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Ellos decían: ¿saben qué? Vamos ahora sí a matarlo porque está blasfemando contra Dios. Pero ellos mismos estaban rechazando al mismo Dios. Dice el versículo 3: y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. No solamente gritan y se tapan los oídos, sino que también dice aquí: arremetieron o arremeten contra él. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra, hermano, viene del griego hormao, que significa precipitarse o lanzarse sin control. Y esta palabra da la misma idea para describir el correr, hermanos, de una manada de cerdos cuando van y se desbocan en el mar. Vaya conmigo a Marcos 5:13 para leer esto. Arremeten contra él. Precipitarse significa esto, o lanzarse sin control. Dice Marcos 5:13. Y él les dio permiso, y saliendo los ¿qué? Los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la piara, aquí, o la manada, unos 2,000. ¿Y qué dice? Se precipitó por un despeñadero. ¿A dónde? Al mar. ¿Y qué pasó? Se ahogaron. Un grupo alborotado, enojado por todo lo que estaba pasando ahí. Y arremeten contra él. Se van todos, Esteban, hermanos, como estos cerdos que empezaron a correr sin control. Este era un grupo alborotado, fuera de control, porque la verdad les había pegado hasta lo más profundo. Veamos el versículo 58. Dice: y echando fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Tremendo. Note aquí, hermanos, cómo es que Lucas está introduciendo a Saulo aquí.
Número uno, lo echaron fuera de la ciudad y le tiraban piedras. Su ira fue demostrada, hermanos, por esta ejecución o esta lapidación, ¿verdad? Entonces, el apedreamiento, hermanos, aquí es una forma comunitaria de ejecución. Y es la ejecución más comúnmente mencionada en la Biblia, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A lo largo de varias partes del Antiguo Testamento. Se usaba para castigar crímenes contra la comunidad en conjunto y requería que participaran todos los que hubieran sido ofendidos. Los que acusaban, hermanos, que sabían que tenían que ser por lo menos dos, había dos testigos o más. Ellos eran los que lanzaban las primeras piedras. Y no eran piedras, hermanos, chiquitas ellos, los que lanzaban ellos, eran piedras grandes. Ya si no moría de esa piedra, hermano, entonces todo el pueblo agarraba las otras piedras chiquitas y la aventaba. Entonces, hay un escrito judío, y nada más para dar un cuadro un poquito más descriptivo de esto. Hay un escrito judío del segundo siglo que describe esta práctica, hermanos. Dice que cuando el juicio terminaba y la persona era culpable, era traída fuera de la ciudad para ser apedreada. Y había un hoyo ahí, hermanos, donde lo aventaban y lo aventaban boca abajo. Y uno de los testigos bajaba, y si ese hombre o esa mujer estaba todavía con vida, lo paraban, venía el segundo testigo, agarraba una piedra y se la aventaba en el puro corazón. Si esta persona seguía viva, entonces todo el pueblo agarraba piedras y lo apedreaba hasta que muriera. Tremendo esto. No solamente lo apedrean, sino dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba como Saulo. Estos testigos lo están apedreando ahí, hermanos, este hombre. Estos testigos se quitan la ropa y lo ponen junto a Saulo, que lo veremos más adelante en Hechos. Este hombre era un hombre, miembro del Sanedrín, que también aprobó esta ejecución por algunos escritos más adelante que él hace. Y ahora vamos a ver las últimas palabras, hermanos, de Esteban. Versículo 59. Dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sabe que la vida de Esteban terminó de la misma manera, de la misma forma que había sido, su vida terminó de la misma forma del cual él fue llamado, hermanos, lleno del Espíritu Santo. En confianza, en su confianza en Dios, creyendo que Jesús cuidaría de su vida. Él vivió una vida plena de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la voluntad de Dios. Él era un hombre, hermano, que lo apedrearon. Él fue el primer mártir en sellar su testimonio, ¿sabe con qué? Con sangre. Después vinieron más. Y aún en nuestros días, hermanos, hay hermanos que están en ciertos países que siguen dando su vida por el Evangelio. La pregunta es para nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, verdad, a dar nuestra vida por el Evangelio? Tal vez así como Esteban. Versículo 60, hermanos, dice, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, dice, durmió. Dios contestó el clamor de Esteban, hermanos. ¿Qué les dijo? No le tomes en cuenta estos pecados. Y la usó para tocar el corazón de un hombre, hermano, que estaba completamente de acuerdo con su apedreamiento en ese momento. Aunque Esteban no sabía que su petición estaba siendo contestada, porque les dice, no les tomes en cuenta este pecado. Dios escuchó este clamor de Esteban. ¿Sabe por qué? Porque después vemos en Pablo la evidencia de este perdón. Aunque Pablo, hermanos, hizo y deshizo, pero más adelante lo estaremos viendo. Dice que clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Nos recuerda al Señor Jesucristo. Lucas 23, 33 y 34 dice, y como vinieron al lugar que se llamaba la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda,
Y Jesús decía, ¿qué les decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Por eso digo que hay ciertas similitudes que estaban pasando en Esteban y que pasaron en Jesús. Le pide, no les dice, ¿sabe qué? Señor, mande a un ejército y quíteme a todos estos hombres de aquí. No, dice, perdónale sus pecados, Señor. Le pidió a esos mismos que lo estaban matando, le pide al Señor, le pide a Dios que les perdone. Si los evangelios, hermanos, contienen lo que Jesús comenzó a enseñar, a hacer, también contienen lo que Jesús comenzó a sufrir y lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz, Él derramó su sangre. Sin embargo, dice la Biblia que Él resucitó, ¿cuándo? Al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Aquí Esteban ve a Jesús, ve al Hijo del Hombre de pie, como recibiéndolo. Como diciendo, Jesús, ¿sabes qué, Esteban? Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. I know what you're going through. Yo estuve ahí. Sé lo que estás pasando. ¿Sabe qué, hermano? A veces cuando pasamos situaciones difíciles, el Señor sabe. Pero se nos olvida a veces clamar al Señor. Se nos olvida a veces que en el Señor está la paz. Dice Esteban, dice Lucas aquí, y Esteban, habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. En vez de decir simplemente que murió, hermanos, ¿qué dice aquí? Dice que solamente durmió, con la idea, hermanos, de que despertó en un mundo mucho mejor con el Señor. Tremendo. Esteban no era un superhombre, hermano, no es un superman, un superhero. Esteban era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe. Y como conclusión, ¿qué aprendemos o qué podemos aprender de la vida de Esteban aquí? Vimos Hechos 6, del 8 en adelante. Presenta a un hombre de Dios llamado Esteban. Sí, varón lleno de fe, dice la palabra, y del Espíritu Santo. Fue un hombre fiel, hermanos, incluso cuando se enfrentó a esa misma muerte. Fiel hasta el final. Terminó la carrera. Me recordaba cuando estaba leyendo esto, de cuando hay carreras, hermanos, cuando hay maratones y alguien llega a la meta y cruza la meta, hay muchas personas ahí esperándolos, aplaudiéndoles. ¿Qué? No, you did it, lo hiciste. ¿Sabe qué, hermano? Si el Señor viene, hay que estar preparados. Si morimos antes de que Él venga, hay que estar preparados. Un hombre fiel. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles al Señor? ¿Somos cristianos, hermanos, llenos de qué? ¿Somos cristianos llenos de fe y del Espíritu Santo o de otra cosa? Esto nos enseña una gran lección para nosotros. Esteban fue uno de los 7 servidores que escogieron para ser responsables, hermano, de la distribución de alimentos a las viudas. Fue un hombre que trabajó tanto haciendo ese trabajo como en la prédica, como en enseñar el Evangelio del Señor. Fue un hombre que trabajó en todo momento, en toda su vida para el Señor con todo su corazón. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para el Señor? Después hay un desacuerdo, hermanos, con algunos hombres quienes lo acusan falsamente de blasfemia y lo arrestan y lo llevan ante el concilio. Y Hechos 7 registra toda su respuesta a esas acusaciones. Habla acerca de Abraham, habla acerca de José, habla acerca de Moisés, habla acerca de cómo es que estos hombres repetidamente habían sido rebeldes. Otra aplicación para nosotros. ¿Dios nos ha quitado la rebeldía o seguimos igual de rebeldes? Este hombre habló de la ley de Moisés y del templo. Y hay un pasaje de la Biblia, hermano, que describe todo esto y que es como aplicación para la iglesia. Si va conmigo a Colosenses 3, 2 y 3.
dice, poned la mira en las cosas de donde, de arriba, no en las cosas de abajo, no en las cosas de la tierra, no en lo que este mundo ofrece, no en mi capacidad de hacer algo, no en mi entendimiento, en mi sabiduría. Dice, poned las cosas, o pon la mirada en las cosas de donde, de arriba, no en las no en las de la tierra, porque habéis que muerto y vuestra vida está escondida ¿dónde? ¿O con quién? Con Cristo en Dios. Esteban llegó a ese punto donde él muere, pero él sabe que va con el Señor. Por último, hermano, la vida de Esteban y aún más su muerte debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir. El cristianismo, hermanos, es una forma de vida. Si somos llenos del Espíritu de Dios, hay que serlo en todo lugar. Si somos hombres de fe, hay que demostrarlo. Este hombre, hasta su muerte, lo demostró. Número 1, con esto termino, fue un hombre comprometido con el Señor, aun cuando se enfrentó a la muerte. Compromiso, comprometido. Número 2, él fue fiel para predicar el evangelio de la verdad. Número 3, fue un conocedor de la verdad de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que escudriñemos ¿qué? Las Escrituras. Y número 4, este hombre fue dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito. Esto fue, hermano, la vida de Esteban. Amén. Esto fue esta vida de este hombre. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 8:1. No voy a describir nada ahí, hermano, pero nada más quiero leerlo para concluir. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron ¿qué? Esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Repito, con la muerte de Esteban termina el enfoque del evangelio en Jerusalén y pasa a Samaria. Amén. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Le damos gracias a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Le damos toda la gloria a Él, porque Él